Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de Ezra Pound. Este poeta estadounidense nació en el pueblito de Hailey, Idaho, en los Estados Unidos el 30 de octubre de 1885 y murió en Venecia el 1 de noviembre de 1972 con 87 años. Vamos a ver que era hijo de Homer Loomis Pound, que murió en 1942, su padre, y su madre Isabel Weston, que murió en 1948. Ambas partes de su familia emigraron a Estados Unidos desde Inglaterra en el siglo XVII. Por lo tanto, son colonos de larga raigambre americana. Ezra Pound se trasladó a Nueva York de muy pequeñito. Luego se mudarían a Pensilvania, donde comenzó su etapa universitaria en la Universidad de Pensilvania. Se graduaría en 1905 en lenguas románicas. Escribió una tesis doctoral sobre la obra de Lope de Vega y obtuvo una beca que utilizó para volver a visitar a Europa. Estuvo 3 semanas en Madrid, pasando por distintas librerías, entre ellas la librería del Palacio Real, y allí fue testigo del intento de asesinato del rey Alfonso XIII. Después visitó París y Londres y regresó a Estados Unidos en 1907. En septiembre del 07 comenzó a impartir clases de español y francés en el Wabash College, donde fue despedido en enero del 1908. No figura por qué. En agosto de ese año, 1908, se trasladaría a Londres, donde empezó a tomar contacto con las lenguas arcaicas, las formas poéticas arcaicas, las provenzales. Fue amigo de William Butler Yeats, que lo hemos nombrado en otros poemas diarios, a quien consideraba Ezra Pound el mayor poeta vivo y para quien trabajó como secretario, cosa que también lo dijimos. En 1909 conoce a Olivia Shakespeare, cuya hija Dorothy Shakespeare, no como Shakespeare, sino terminado en P-A-R, Shakespeare, no sé cómo se diría, se convertiría en esposa su hija Dorothy, de esta Olivia Shakespeare, en 1914, en Kensington. Este matrimonio sufrió altibajos por el carácter díscolo de Ezra Pound. Tuvo que soportar sus infidelidades, pero duró hasta 1960. En junio de 1910, Pound viaja a París, donde comienza a trabajar en la obra Canzoni, 1911. Ya en Londres, otra vez, el editor del diario socialista de New Age le contrata para escribir una columna semanal. Allí escribe desde el 30 de noviembre de 1911 hasta el 13 de enero de 1921. 10 años estuvo allí. En agosto del 12, Harriet Monroe, una editora, contrata a Pound para la revista Poetry de Chicago, como corresponsal, seguramente. Allí edita sus poemas también Ezra Pound. Durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, Ezra Pound fue miembro muy destacado del movimiento de vanguardia, conocido como imagismo, que fue el primer movimiento literario
que Ezra Pound se asoció en Londres, se relacionó. En 1913, una derivación de estos movimientos lo llama vorticismo, y es la versión británica, combinación de cubismo francés y futurismo italiano. Allí se lo ve a Ezra Pound con este grupo de poetas. Por aquel entonces, Ezra Pound revisó y editó el largo poema fundamental en la obra de su amigo T.S. Eliot, La Tierra Baldía. Este libro se convierte en un clásico de la literatura del siglo. En el 14 edita Des Imagistes, primera de las 5 antologías del movimiento literario. Lo vemos tras la guerra mundial. Ezra Pound abandonará Inglaterra, pero antes publica algunos poemas. Hugh Selwyn Moberly en junio de 1920. Se va a París, donde estuvo desde el 21 al 24. De allí se va a Rapallo, Italia, en busca de un lugar más cálido. Allí comienza a admirar, en esta época del ascenso del fascismo en Italia, a Benito Mussolini, y se afilia al fascismo, con lo cual la admiración se extiende también a Hitler y Stalin por su totalitarismo. Bueno, esta ascripción ideológica de Ezra Pound le llevará muchos problemas que ya veremos adelante. Durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, fue propagandista del Eje, lo contrataron los fascistas de Mussolini. A través de la radio mandaba mensajes incitándolos a los soldados americanos y de la coalición libre a desertar. Esto en tiempos de guerra es un grave crimen de traición. El 2 de mayo de 1945 fue arrestado por los partisanos italianos y se lo llevaron al cuartel general de Chiavari. Con el final de la guerra, ahí no lo juzgaron, volvió a salir en libertad. Con el final de la guerra, él mismo se entregó a las fuerzas estadounidenses y fue encarcelado en el campo de prisioneros de Pisa. Gracias a sus amigos, recordemos que T.S. Eliot fue premio Nobel en el 48, en vez de condenarlo a muerte y fusilarlo como traidor a la patria, el juez lo resolvió el tema tratándolo como loco. Hemingway también apoyó esta tesis de que él había perdido la razón. Estuvo en el hospital de salud mental de San Elizabeth desde 1946 a 1958, donde se fue apenas salió a Italia con su esposa Dorothy, y allí murió en Venecia años después, en 1972. Vamos a leer un poema citado en la revista El Espejo de Papel, cuadernos del Centro de Investigaciones de Literatura Comparada de la Universidad de Chile, de 1963,
La traducción es de Armando Uribe Arce, un poeta y ensayista chileno, y el poema de Ezra Pound es una parte del homenaje a Sextus Propertius. 1919 en Londres apareció en la revista Poetry. La cita inicial de este homenaje a Sextus Propertius por Ezra Pound dice: Orfeo, quia pauper amavi, que significa Orfeo, porque pobre he amado. El poema 7 de Ezra Pound dice así: Feliz, oh noche, noche llena de brillo, oh lecho alegre por mis largos deleites. Cuántas palabras conversadas entre abundantes cirios, luchas cuando las luces se extinguieron. Ahora, con pechos desnudos, forcejea conmigo, la túnica abierta con lentitud, y entonces ella, separando mis párpados dormidos, con sus labios, y era su boca que decía, flojo. Con qué abrazos variados nuestros brazos cambiándose, sus besos cuantos, lentos en mis labios. No hagas de Venus un movimiento ciego, los ojos son los guías del amor. Paris tomó a Helena desnuda del lecho de Menelao, cuerpo de Endimión desnudo, brillante cebo de Diana. Así al menos lo cuentan. Mientras se tuercen juntos nuestros hados, saciemos nuestros ojos con amor, pues una noche larga viene a ti, y un día en que no vuelve el día. Que los dioses nos pongan cadenas, y no haya día que las rompa. Necio el que fije un término a la demencia del amor, pues el sol arreará caballos negros, la tierra sacará trigo de la cebada, el río irá a la fuente, antes que sepa moderarse, amor. Nadará el pez en seco. No, mientras es posible, no acabe el fruto de la vida. Coronas secas botan pétalos, con sus cañas se tejen canastos. Hoy gozamos del gran resuello de los amantes, mañana el hado nos lo quita. Y aunque tú des todos tus besos, das pocos. No puedo trasladar a otro mis penas, habré muerto en las suyas. Si ella me otorga tales noches, mi vida es larga, larga en años. Si me da muchas, soy Dios por un tiempo. Gracias, Ezra Pound, por tu vida y por tus amistades y largo trabajo de ayuda a tus amigos poetas, los dos justamente premio Nobel. Tu poesía trasciende el tiempo, trasciende los prejuicios ideológicos y el silencio que te han condenado los prejuiciosos ideológicos de un lado y de otro. En este caso, de un lado solamente. Vamos a ver unas fotos. Ezra Pound en su juventud, en Londres ya, 1910, 20 y pico de años. Aquí lo vemos en una foto clásica, ya salido del hospital, ya pagó sus culpas con la justicia. Fue declarado loco. Aquí lo tenemos cuando se fue a vivir a Venecia. Sus últimas fotos en Venecia. Aquí recibió en 1967 la visita del poeta Allen Ginsberg, el poeta hippie por excelencia de Estados Unidos, de Nueva York y de California. Fue a conocerlo, a entrevistarlo y a pedirle su bendición.
Gracias, Ezra Pound, gracias a